Crímenes imperfectos. En una noche de enero de 1990, una mujer pidió una ambulancia diciendo que su novio estaba inconsciente y que apenas respiraba. El personal de emergencias se presentó en su casa de Westport a los pocos minutos. Llegamos allí, entramos en la casa y encontramos a un hombre sentado en un sillón. Estaba como inclinado hacia adelante y no respondía. La novia del hombre dijo que tenía un largo historial de problemas de corazón. En cuanto le quité la bata, vi que tenía una cicatriz de una anterior cirugía de corazón, lo cual indicaba que había sido sometido a una operación de bypass. Y le hicimos el boca a boca. Pero el boca a boca no dio resultado. La muerte de Richard Alfredo, de 61 años, fue certificada una hora más tarde en un hospital cercano. Debido a su dolencia cardíaca, el forense local decidió no hacerle la autopsia. El señor Alfredo llevaba muchos años padeciendo del corazón y necesitaba ser sometido a cirugía para corregir el bloqueo de sus arterias coronarias. Es decir, hacerle un bypass. De modo que cuando murió, todos dieron por hecho que había sido de un fallo cardíaco. Richard Alfredo fue enterrado a los 4 días de su muerte. Todos sus bienes, valorados en unos $25.000, fueron a parar a su esposa e hijos. La novia de Alfredo, Cristina Martín, de 39 años, continuó viviendo en la casa que la pareja compartía con 2 hijos de ella de un matrimonio anterior. Todo parecía muy normal, hasta que el agente de la policía de Westport, Mike Russell, comenzó a oír rumores. Corrió la voz de que el señor Alfredo había sido envenenado, cosa que en aquel momento no podíamos demostrar. Solo era información. Pero como policías teníamos la obligación de abrir una investigación. Los que iniciaron los rumores fueron unos alumnos de un instituto cercano. La novia de Richard Alfredo, Cristina Martin, tenía una hija de 14 años, Tisha, que estudiaba en el instituto Westport. Supuestamente, Tisha contó a sus amigos que Alfredo la había acosado sexualmente en numerosas ocasiones. Y admitió que su madre y ella estaban muy disgustadas por eso. Los amigos de Tisha nos dijeron que ésta estaba intentando encontrar cualquier cosa que acabara con la vida del señor Alfredo. Los investigadores empezaban a pensar que habían cometido un error al enterrar el cadáver sin haberle hecho la autopsia. Cuatro semanas después de la muerte de Richard Alfredo, comenzaron a circular rumores de que su muerte no había sido un accidente. La hija de la novia de Alfredo, Tisha, supuestamente contó a sus amigos que Alfredo la había acosado sexualmente. Y también dijo que su madre había puesto LSD en el postre de Alfredo con la intención de matarle. Hicieron la gelatina y la sirvieron en 2 platos separados. Ellas comieron gelatina, pero el plato de él estaba a un lado. Entonces le dieron la gelatina y salieron de casa. Cuando volvieron ya estaba prácticamente muerto. Llamaron a una ambulancia y fue trasladado al hospital St. Luke, donde fue certificada su muerte. El LSD es un alucinógeno muy potente, conocido en la calle como ácido. Una dosis o golpe suele venir en tabletas o en líquido empapado en un papel. Una sola gota puede provocar alucinaciones de 6 a 10 horas. Gente que ha tomado LSD nos ha contado que ven toda clase de cosas. Animales corriendo por la habitación, cosas que suben por las paredes o que se suben por el cuerpo. De modo que debió sentirse en una situación en la que no sabía lo que estaba pasando. Además, el LSD puede producir un rápido aumento en las pulsaciones. Un narcotraficante local confesó haber vendido 30 dosis de LSD a un pequeño grupo en el que estaban la novia de Alfredo, Cristina, y su hija, Tisha.
Identificaron a la señorita Martin sentada en su coche y vieron cómo les entregaban la droga y se marchaban. Durante el interrogatorio policial, Cristina negó haber comprado LSD y haberle dado a Richard Alfredo ninguna sustancia nociva. La señorita Martin había estado buscando algo que acabara con la vida del señor Alfredo. Daba igual que fuera algún tipo de medicina o píldora. Incluso intentó convencer a algunos de los chicos para que le matasen con un arma. Ella misma les proporcionaría una de las armas del señor Alfredo. Para comprobar si el LSD había provocado la muerte de Alfredo, el forense exhumó el cadáver 6 semanas después del funeral. En una persona viva, el LSD abandona el cuerpo a las 36 horas de ser ingerido. Pero en un muerto, la droga puede permanecer en él indefinidamente, aunque el proceso de embalsamamiento puede complicar las cosas. En el proceso de embalsamamiento se extrae toda la sangre del cadáver y se sustituye por fluido de embalsamar, un conservante. De modo que todo intento de encontrar veneno es inútil porque no hay nada de sangre en el cuerpo. Sin embargo, encontraron otras muestras de tejido para analizar. Había un poco de orina, había restos de intestino y restos de estómago. Las muestras fueron enviadas a 2 laboratorios diferentes para ser analizadas: el Laboratorio Estatal de Criminología y otro laboratorio privado. El doctor Luis Amoruso realizó el análisis en el laboratorio privado y utilizó lo que se llama Test de Sensibilidad Alimentaria, ELISA. Es similar a la prueba que se hace a los deportistas para buscar la presencia de estimulantes. El doctor Amoruso cogió una muestra de LSD y lo mezcló con un producto radiactivo. Después, añadió muestras del cuerpo de Alfredo. Si el LSD estaba presente en el cuerpo de Alfredo, crearía anticuerpos para rechazarlo. Esos anticuerpos reaccionarían con la muestra de LSD radiactivo, produciendo un resultado positivo. Tanto en el laboratorio privado como en el oficial, encontraron la presencia de 2 drogas en el sistema de Alfredo. Una era la difenidramina, una medicina de uso común para los catarros. La otra era LSD. El componente más importante para nosotros era el LSD, porque el LSD no se vende al público, lo cual indicaba que nadie puede adquirirlo más que de forma ilegal. El LSD hace que el corazón lata con más fuerza. Ese estrés en un corazón muy enfermo provocó un infarto mortal. Por consiguiente, la causa de la muerte fue fallo cardíaco y envenenamiento por LSD. La muerte de Richard Alfredo ya no se consideraba un accidente. Ahora era un homicidio. Un ataque al corazón producido por intoxicación de LSD. Cuando la policía fue a detener a Cristina Martin y a su hija Tisha, se encontraron con que ambas habían huido del país. El hecho de que la señorita Martin huyera indicaba claramente que tenía alguna relación con el caso, lo cual nos hizo investigarla más a fondo, aunque de todos modos ya estábamos sobre su pista. Por las llamadas telefónicas se descubrió que habían volado a Montreal, donde fueron detenidas. Cristina Martin fue acusada de homicidio en primer grado, pero no se presentaron cargos contra su hija Tisha. En el juicio, los fiscales presentaron pruebas toxicológicas del LSD hallado en el sistema de Richard Alfredo. Y un narcotraficante testificó que Cristina estaba presente cuando les vendió el LSD a los compañeros de Tisha. Eso era todo lo que necesitaba la acusación. Cristina Martin fue condenada por homicidio en primer grado y sentenciada a cadena perpetua. Y así se quedó el caso durante 7 largos años. Es decir, hasta que en una apelación rutinaria, el abogado de Cristina encontró algo en el expediente que supuestamente no tenía que ver.
Christina Martin había cumplido 7 años de condena por el asesinato de su novio Richard Alfredo, cuando resurgió su caso por una apelación rutinaria. El nuevo abogado de Christina era un abogado de oficio, Kevin Mahoney. Su primera tarea fue ir al juzgado a recoger el expediente del caso. Cuando estaba esperando a que el empleado me buscase el expediente, entablé conversación con un caballero que estaba a mi lado, que resultó ser ayudante del fiscal del distrito. Se volvió a mí y me dijo: letrado, ¿representa usted a la señorita Martin? Y le dije que sí. El ayudante del fiscal del distrito le dijo a Mahoney que estudiase a fondo la causa oficial de la muerte de Richard Alfredo. Me sorprendió mucho que un fiscal me hiciera semejante recomendación. Claramente lo entendí como un aviso y que era necesario concentrarme en el caso. Este era el primer caso de homicidio que llegaba a las manos de Mahoney, y leyó hasta la última página de la transcripción del juicio de Christina, prestando especial atención a todo lo relacionado con la causa de la muerte de Richard. La transcripción era tan fascinante que no podía dejarla. Era como una gran novela. Al principio parecía que las pruebas eran apabullantes porque los toxicólogos y los químicos se habían presentado allí y habían declarado que habían encontrado grandes cantidades de LSD. Pero entonces encontró este documento. El certificado de defunción de Richard Alfredo, en el que se determinaba la causa de la muerte como severa intoxicación de LSD. Mahoney hizo una llamada telefónica al Dr. David Benjamin, un farmacólogo clínico muy respetado. Nunca se había dado un caso en el que una persona hubiera muerto directamente por los efectos de LSD. Así que esa alegación era inconsistente con toda la información científica de mediados de los 60. Es un periodo de 30 años. Y el Dr. Benjamin descubrió otra posible discrepancia. La prueba de la ELISA estaba diseñada únicamente para muestras de orina fresca, cosa que el forense no tenía después de haber hecho la autopsia. Los laboratorios analizaron muestras de tejido y sangre degradada que tenían embalsamadas. Llamé al fabricante y le pregunté: ¿tiene usted experiencia en utilizar esta prueba en muestras que no sean de orina fresca? En concreto, muestras forenses obtenidas de cuerpos exhumados o de cadáveres. Y me dijo: absolutamente ninguna. Y aunque el análisis de orina dio positivo en LSD, la prueba ELISA solo es una fase preliminar. Por lo tanto, cualquier resultado positivo debe ser analizado de nuevo para confirmarlo. En el exterior de la caja de la prueba ELISA, el fabricante lo deja muy claro. Dice que los resultados de la ELISA son preliminares y que debe utilizarse una alternativa específica para obtener un resultado analítico definitivo. Incluso el científico que realizó la primera prueba de la ELISA para la acusación estaba de acuerdo con esa valoración. Para poder certificar al 100% que había LSD en el cuerpo, habría sido necesario hacer un análisis confirmatorio, la prueba estrella, la prueba que está considerada como la más fiable, que se llama espectógrafo de masa, cromatógrafo de gas. Por alguna razón, el primer abogado de Christina Martin nunca puso en duda los resultados de la prueba. El abogado defensor estuvo tan incompetente en el juicio y su actuación fue tan lamentable que el juez le llamó y le dijo: «No parece que haya investigado usted mucho a los testigos. ¿Es intencionado? ¿Es deliberado?» Y el abogado intentó tranquilizar al juez y le dijo: «No se preocupe, todo saldrá en mi alegato», pero no fue así. Si las pruebas científicas solo eran preliminares, ¿por qué nunca se realizó una prueba confirmatoria? Kevin Mahoney encontró la respuesta a esa pregunta en la lista de pruebas. Información que los fiscales nunca presentaron en el primer juicio. Información que los fiscales quisieron mantener en secreto.
Cuando Kevin Mahoney examinó el sumario del primer juicio de Christina Martin, encontró una prueba importante. Era una prueba que los fiscales nunca presentaron en el primer juicio. Los fiscales habían encargado un análisis confirmatorio de las muestras de tejido de Alfredo, utilizando un cromatógrafo de gas espectrómetro de masa. Es una prueba que identifica cada sustancia que hay en la muestra. La prueba no detectó la presencia de LSD en ninguna de las muestras, a pesar de que la repitieron una y otra vez. Estaban desesperados por confirmar lo que habían descubierto en la prueba de la ELISA, pero no fueron capaces de conseguirlo. Mahoney descubrió que la prueba forense exculpatoria no fue entregada al abogado defensor de Christina Martin antes del juicio. Esto era una violación de una cláusula legal conocida como la doctrina Brady. La doctrina Brady dice que la Fiscalía tiene la obligación de entregar todas las pruebas exculpatorias a la defensa sin que le sean solicitadas. En este caso, la Fiscalía ocultó la prueba exculpatoria. La prueba del cromatógrafo de gas espectrómetro de masa debió haber sido entregada a la defensa, pero no se hizo. Esto podría explicar por qué un ayudante del fiscal del distrito le dijo a Mahoney que estudiase a fondo la causa oficial de la muerte de Richard Alfredo. Esta nueva prueba forense fue presentada a un juez del Tribunal de Apelaciones, que estaba excepcionalmente cualificado para este caso concreto. El 99% de los jueces no se habría interesado mucho en todo el asunto del cromatógrafo de gas espectrómetro de masa y esas cosas, pero en este caso se trataba del juez Gordon Derfer, que era licenciado en química. ¡Qué suerte tuvimos! El juez Derfer decidió que los defectos en las pruebas científicas y la omisión de revelar una importante prueba exculpatoria eran motivo suficiente para celebrar un nuevo juicio. Pero los fiscales decidieron no reabrir el caso. Christina Martin accedió a declararse culpable de homicidio involuntario a cambio de una sentencia por la condena cumplida. En otras palabras, Christina Martin quedaba en libertad. Momentos después de salir de la sala, Christina Martin dijo a los periodistas que, a pesar del pacto, ella no había tenido nada que ver con la muerte de su novio. Me declaré culpable por el pacto que me ofrecieron y porque había posibilidades de volver a la cárcel y todo menos eso. Me habría gustado que esa mujer no hubiera tenido que declararse culpable, pero ella no es la primera persona en Massachusetts que ha dicho que hizo algo para poder librarse de una condena. Cuando te estás quemando los pies, haces cosas que no quieres hacer. Pero si Christina Martin era inocente, ¿por qué huyó a Canadá poco después de la muerte de Alfredo? Tal vez se sentía culpable de algunas de las cosas que pensaba hacer y quizá de algunas cosas que había hecho. Y también es posible que su hija hubiera hecho algo a ese caballero sin saberlo ella. Pero aunque la ciencia descartaba el LSD, surgió una nueva posibilidad. Cuando se exhumó el cuerpo de Alfredo, el forense encontró agua en el féretro. El agua mezclada con el líquido de embalsamar pudo haber contaminado las muestras de tejido. El LSD tiene una estructura química, y esa estructura química no es exclusiva del LSD. Hay muchas sustancias en el organismo y en la naturaleza en general que tienen una estructura química similar. Dos de ellas, que encontraríamos en un cuerpo, serían aminoácidos, triptófano y un neurotransmisor, serotonina. También existen derivados de centeno que se encuentran en la hierba, en la tierra y en los hongos, y material fungino que pudieron haber entrado en el féretro cuando se filtró el agua. Y el análisis preliminar tenía que haberse hecho con orina fresca, no con muestras de tejido. El doctor Benjamin también sostiene que pudo haber sido una medicina para el catarro, difenidramina, que Alfredo estuviera tomando y que le causó la muerte puesto que ésta aumenta el ritmo cardíaco. Le diré cuál fue la duda razonable que se me presentó, que en primer lugar nadie se muere por el LSD. Alguien puede suicidarse, pero los efectos tóxicos del LSD no conducen a la muerte.
El primer fiscal del caso se negó a conceder entrevistas. Oficialmente, la acusación sigue manteniendo que Christina Martin mató a Richard Alfredo. Los expertos de la defensa dicen que el LSD nunca ha matado a nadie. Actualmente, en la tumba de Richard Alfredo no consta la fecha de su muerte. Tal vez sea una metáfora por la incertidumbre que sigue presentando este caso. Un error científico y ético condujo a la señorita Martin a la cárcel, pero también fueron la ciencia y la ética las que la sacaron de ella. Así que aunque un error científico la metió dentro, la propia ciencia la sacó.